Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud. Sean bienvenidos, amigos, a esta nueva entrega de Vivir en Salud. Hoy con un tema muy bonito y lleno de vida. Estaremos conversando sobre la obstetricia y el cuidado de la mujer embarazada. Así es, amables televidentes, reiterarle el agradecimiento por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Como bien dijo la doctora, vamos a conversar esta semana acerca del embarazo, la ginecobstetricia y esos grandes beneficios que tiene un cuidado oportuno para la salud de ambos. Vamos a una breve pausa al desarrollo del contenido. Vivir en Salud. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Ennio Carreras, quien es médico ginecólogo obstetra, coordinador de la unidad de ginecobstetricia del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, por favor, el placer es mío. Vamos a conversar, doctor, acerca de lo que es la conmemoración del Día de la Obstetricia y de la Embarazada. Cuéntenos acerca de cómo ustedes manejan todo ese proceso, qué importancia tiene esta conmemoración, qué se espera, cuáles son los retos. Sí, realmente para nosotros es de suma importancia un día como hoy, porque simbólicamente, bueno, uno pondera ciertos aspectos, digamos que como reto. Como todos sabemos, la salud materno-infantil está íntimamente relacionada con el desarrollo de una sociedad. Mucho más con nosotros, que tenemos todavía retos que cumplir, como usted mismo dice, tareas pendientes y cosas que quizás hay que mejorar. Así es. Hablando específicamente de esas oportunidades de mejora que tenemos en nuestro sistema de salud, muy puntualmente esa población, a esa relación materno-infantil, materno-fetal, creo que dentro de todo la situación hay cosas que podemos avanzar. Claro. Y quisiéramos que usted nos conversara cuáles serían esos puntos a mejorar y cuáles serían las estrategias que debemos de estar implementando para mejorar esos resultados. Sí, en primera instancia, obviamente que el punto inicial de mejora es la mortalidad materna. Correcto. Nosotros todavía tenemos cifras altas, relativamente altas de mortalidad materna. Por ejemplo, desde que se tiene registro, hemos tenido mínimos históricos, pero generalmente la mortalidad materna se sitúa actualmente entre los 115 y 127. Como todos sabemos, la mortalidad materna se expresa en muertes maternas, ya sea o en pacientes ya desembarazadas en los siguientes 40 días por cada 100.000 nacimientos. Si decimos que nosotros tenemos 127 en el último año, muertes maternas, comparamos con países de la región como por ejemplo Chile, que ellos reportan 20 muertes por cada 100.000 nacimientos. Y si nos vamos a Europa, en el norte de Europa hay países que reportan 2 y 4 muertes. Entonces nosotros estamos muy por encima. La Organización Mundial de la Salud pone como tope 70. Entonces ese sería el primer reto. Bajar la mortalidad hacia cifras más acorde con la región, por así decirlo. Y yo pienso que lo principal, uno de los puntos más neurálgicos para impactar positivamente en eso es el tema de embarazo en adolescentes. Muy bien, yo quiero que hagamos un recuento bien breve de lo que sería todo el proceso de embarazo, cómo ustedes lo cuidan en las diferentes etapas y en cada una de esas etapas, cuáles son los factores de riesgo que contribuyen a que ese resultado no sea el esperado y también cuáles son las condiciones y las estrategias que se implementan para que los resultados sean lo más saludables y favorables posible, tanto para la madre como para el producto. Sí, lo principal en el primer trimestre es captar a la paciente a tiempo. Sí. Es importante importantizar en la población y educar a la población a acudir a la consulta inmediatamente se tiene la certeza de embarazo. Muy bien. Lo ideal es que la paciente planifique el embarazo y antes de quedar embarazada, por unos 3 meses antes, inicie a utilizar folato, ácido fólico, que impacta positivamente en la disminución de malformaciones del tubo neural. Ya en el primer trimestre es importante la prueba de tamizaje de trisomía o de cromosomopatía, como por ejemplo, aquí en el hospital
se tiene un servicio de materno-fetal donde se realiza un tamizaje de sonografía genética que se hace al final del primer trimestre, donde básicamente se busca marcadores sonográficos acorde a cromosomopatías, que cuando están presentes ya a nosotros nos dan una ventana de oportunidad de tratar pacientes antes del tiempo. Posteriormente, ya en el segundo trimestre, viene otro tamizaje, que es la sonografía morfológica, en donde se evalúa principalmente malformaciones estructurales del feto. Ya en el tercer trimestre, entonces, nosotros tenemos una realidad en nuestro país, los trastornos hipertensivos nos dan en la cara. Nosotros siempre estamos haciendo tamizajes de los trastornos hipertensivos, factores de riesgo y mucho más en nuestro país. Como decía, el 18% de todas las pacientes embarazadas son adolescentes. Y en edad reproductiva, los extremos de la vida se asocian a morbilidad. Eso es un punto relativamente, y no relativo, de manera importante poder abordarlo y tratar de controlar el tema de los embarazos en la adolescente. Pero sobre todo que puedan además recibir una atención oportuna, adecuada, para mitigar ese impacto que puede tener el riesgo en ese extremo de la vida. Claro, porque como le decía, la salud materna está íntimamente relacionada con el desarrollo de una nación y, por ejemplo, más que un número, refleja cómo están los servicios de salud. Así es. O sea, qué tan asequibles están los servicios básicos con una paciente embarazada que está en labor de parto o que va a adquirir ese servicio, pues no debe ser una piedra de tropiezo, por así decirlo. Entonces, es fundamental impactar específicamente en esa población. ¿Cuáles son esas condiciones que debe de recibir esas atenciones a esa paciente embarazada, independientemente del grupo de edad en que se encuentre, pero que sí pueda recibir esa atención integral en todo el proceso del embarazo para que ese producto pueda llegar a un desembarazo feliz, a término adecuado y que la madre no tenga riesgo tampoco? Sí, lo principal es desde que se capta a la paciente establecer los factores de riesgo. Sí. Ver cuáles son los grupos de enfermedades más frecuentes, depende del trimestre, y bueno, hacer un manejo multidisciplinario con otras especialidades y que idealmente estén adentradas en el mismo centro, como la tenemos aquí, para que la paciente pueda tener acceso más facilitado, más fácil. ¿Cuáles serían esas áreas multidisciplinarias que la paciente tendría que...? Por ejemplo, una paciente que llega al centro de salud debe recibir una atención prenatal inicial, evaluación psicológica. Por ejemplo, las pacientes en las que los tamizajes demuestran un aumento de la resistencia, por ejemplo, las arterias uterinas, debe recibir una evaluación con medicina interna, cardiología. Correcto. Por ejemplo, ahora las guías hablan de manejo con algunos fármacos, como por ejemplo aspirina, que es un fármaco que está asequible. Se ha demostrado que la utilización de 150 miligramos diarios disminuye la incidencia de trastorno hipertensivo y también disminuye la progresión de ese trastorno una vez la paciente ya diagnosticada con trastorno hipertensivo. Es decir que como es un servicio básico de salud que básicamente amerita una integración de los equipos. Nutrición, alimentación, condiciones, odontología salud, también. Odontología, el seguimiento de los niveles de glicemia, que perfectamente ustedes lo manejan para evitar diabetes en el embarazo. Claro. Por ejemplo, en el segundo trimestre se hace un tamizaje universal de diabetes gestacional con una curva de tolerancia a la glucosa, que son, digamos que el ABC, como usted dice, de la obstetricia de hoy en día. Pero muy bien, doctor. Utilizó una frase bien interesante, un adecuado embarazo y una adecuada manejo por parte de la obstetricia es una señal de desarrollo de los países y de los pueblos. Y entiendo que entre todos debemos de continuar trabajando sobre ese tema para mitigar el impacto negativo que hemos tenido hasta ahora y que vaya dirigido a mejorar la salud. Para finalizar, doctor, comentarios, consejos, recomendaciones a la clase médica, a la población en sentido general, de qué hacer, qué contribuir para que esto salga de la mejor manera. Bueno, yo pienso que, como le dije, el principal consejo que yo le doy primero a la madre es que acudan al médico. Inmediatamente se tenga la certeza de embarazo. Porque cuando la paciente acude temprano a los chequeos prenatales está directamente asociado
a un mejor, digamos, que culminación de ese embarazo. La obstetricia tiene una premisa y es madre sana, hijo sana. Así es. Entonces hay una parte que es de la madre y es acudir a los chequeos. Y a nuestros colegas, yo el consejo que le doy es, hay que tener respeto por la vida que se está gestando, aunque uno ve una madre que embarazada, y bueno, eso hasta filosófico, uno ve una vida que se está gestando ahí dentro, se formó a partir de ella, pero es otra vida aparte. Entonces Así hay que es. tener respeto por eso, hacer todos los tamizajes que se pueda y orientar a las pacientes. Muy bien, doctor Carrera, valiosa e importante información. A ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con el doctor Enio Carrera, quien es médico ginecobstetra, acerca de la importancia, la relevancia que tiene un cuidado adecuado durante el embarazo, tanto de la madre como del producto. Como bien dijo el doctor, una madre sana es un producto sano y ese debe de ser el esfuerzo y el enfoque que trabajemos todos de manera integral para conseguir esos mejores resultados. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Vivir en salud. Estamos de vuelta, amigos, en Vivir en Salud. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Hoy conversando sobre obstetricia y el cuidado de la embarazada. Para continuar desarrollando este tema tan bonito y lleno de vida, me acompaña la doctora Aritza Marte. Ella es ginecobstetra. Doctora, sea bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctora, pues para iniciar esta conversación, si pudiese definirnos lo que es la obstetricia. La obstetricia es la rama de la medicina que se encarga de la atención y el cuidado de la paciente embarazada durante el desarrollo mismo del embarazo, el parto y el puerperio. Exacto. Y una vez una mujer, se entera que está embarazada, ¿en qué momento debe acudir a esa primera consulta con el obstetra y con qué frecuencia debe hacerlo en el resto del embarazo? Debe de acudir tan pronto tenga la certeza del embarazo. Lo ideal es que sea un embarazo programado, pero inmediatamente sabe que está embarazada, debe de acudir a su primer chequeo prenatal. Este se hará con una regularidad durante sus primeros meses de embarazo, se hará mensual hasta llegar al segundo trimestre, si está todo bien, exactamente. La periodicidad con que se hace, ya iniciando entonces el tercer trimestre, será de cada 15 días hasta ser semanal, ya hasta finalizar en el embarazo, llegar al parto. Bien, ¿y cuál sería, doctora, la importancia y el objetivo de todas estas consultas prenatales? El seguimiento de la consulta prenatal en cada trimestre tiene su relevancia, tiene su importancia. Durante el primer trimestre se van a realizar las pruebas de tamizaje para descartar aquí si hay alguna cromosomopatía. Hoy en día existe el tamizaje que se realiza mediante la sonografía genética, que es una gran herramienta para detectar hoy en día el síndrome, como por ejemplo el síndrome de Down, mediante la medición del pliegue nucal y la presencia o no del hueso nasal. Esta primera sonografía es de vital importancia también porque aquí se realiza la medición de la pulsatilidad o el índice de resistencia más bien de la arteria uterina. Disculpe que le interrumpí, ¿en qué momento del embarazo esta sonografía se realiza? Esta sonografía se realiza entre la semana 11 a la semana 14 del embarazo. Esta tiene vital relevancia hoy en día para se pudiese decir predecir o tener en cuenta aquella paciente que presente un aumento de la resistencia, que tendrá esa predisposición a desarrollar un trastorno hipertensivo durante la gestación. Aquí con esta paciente entonces se le hace un hincapié en cuanto a su estilo de vida. Se le sugiere la realización de ejercicios, sobre todo estos ejercicios de bajo impacto como caminatas, puede hacer pilates. Se le orienta a tener una nutrición lo más saludable posible para prevenir entonces el desarrollo de este tipo de trastorno. Al igual que también puede esto mejorar su calidad de vida
y ya para cuando llega al segundo trimestre, aquí está la realización de la sonografía morfológica. Esta la realizará de la semana 22 a la 24. Este tipo de sonografía tiene una relevancia para el diagnóstico de alteraciones estructurales en el feto. También se hace aquí la prueba para detectar si la paciente está desarrollando una diabetes en el embarazo. Lo mismo para el control de todas sus analíticas de rutina, pudiéramos decir así, para verificar que no esté presentando ningún tipo de alteración, que todo vaya bien. Bien. En el tercer trimestre, aquí se hace un importante estudio, es el perfil hemodinámico. Este tiene la finalidad de ver cómo va ese flujo, cómo está esa perfusión de la placenta, cómo está desarrollándose el bebé, si lleva una ganancia de peso adecuado para su edad. Aquí tenemos ya el alerta, si ese bebé se nos está quedando retardado su crecimiento intrauterino. Podemos también tener pendiente la aparición de vueltecitas en el cuello, sí, que son las circulares, que tienen mucha importancia. Por eso la madre ya cuando está en el tercer trimestre debe de estar muy pendiente a los movimientos fetales, porque estos movimientos van a orientar acerca de cómo anda ese bienestar. Un bebé que presente una hipomotilidad o sea, que disminuye los movimientos, está orientando a que tal vez su bienestar se pueda estar comprometiendo. Claro. Aquí también tenemos que tener presente que ya para cuando llega la paciente ya al último trimestre, ya debe de haber cumplido con el esquema de vacunación. Hoy en día tenemos la dosis única que se le aplica a partir de las 27 semanas de embarazo, que es un compuesto del toxoide tetánico junto con la vacuna de la difteria. Se cuenta también hoy en día con la vacuna de la influenza, sí, que también es importante en las embarazadas por ser estas una población de riesgo. Claro. Así es. Y aparte de esas vacunas, doctora, que menciona, ¿algún suplemento nutricional, ácido fólico, vitaminas que deba beber la embarazada? Claro, claro. Estos suplementos van a estar indicados durante todo el tiempo que esté la paciente en gestación. Sean estos suplementos de ácido fólico, de hierro, de las vitaminas que se consideren que la paciente esté deficiente, la vitamina D, por ejemplo. También en esta etapa el yodo es muy importante en la etapa de gestación, que se irá suplementando en el embarazo. Y también tenemos los suplementos nutricionales que serán indicados para aquellas pacientes que lo ameriten. Es importante tener en cuenta que no todas las pacientes necesitan una suplementación con proteínas. No todas las pacientes, por el hecho de estar embarazada, tienen que estar tomando suplementación con proteínas, porque existe aquella predisposición a la ganancia de peso que si se hace un uso abusivo de este tipo de suplementos, pues más que bien estaríamos encaminando a esta paciente a un aumento brusco de peso que la va a predisponer entonces a lo que no queremos, que claro, es el desarrollo de hipertensión, de diabetes, exactamente. Entonces esto complicaría el embarazo más que beneficiarlo. Por eso es tan importante llevarse exclusivamente de las recomendaciones del médico. De acuerdo. ¿Cuándo, doctora, consideramos un embarazo como de alto riesgo? Para el embarazo ser considerado de alto riesgo, hoy en día en nuestro país no es para nada halagador, pero es nuestra realidad. Tenemos un índice de cesárea muy elevado. Así ya es. Por el solo hecho de sí, tener una cirugía uterina, pues ya eso es considerado exactamente de un embarazo de alto riesgo. Aquellas pacientes que se encuentran en extremos
entre las edades, ya sean adolescentes o gestantes añosas, consideradas por encima ya de 35 años, también constituyen un embarazo de alto riesgo. Las pacientes, por ejemplo, que han perdido la gestación a modo de recurrencia, que ya llevan 2, 3 embarazos, que lo han perdido, también son consideradas una paciente con un embarazo de alto riesgo. Las que ya vienen con trastorno de base, que son diabéticas, que son hipertensas, la paciente que presenta trastorno del tiroides, pacientes que tienen alguna condición, una enfermedad autoinmune, que tienen lupus, o que tengan alguna condición que su embarazo lo pueda exacerbar, pueda detonarlo, considerado esto un embarazo de alto riesgo. Entra en esta población las pacientes falsémicas, que tenemos una gran incidencia de embarazos en pacientes que tienen esta condición. Imagino que en este tipo de pacientes pues las consultas son aún más rigurosas. Así es. Doctora, ¿y cuáles serían aquellas condiciones de salud que se ven más frecuentemente en una consulta obstétrica? Habitualmente los trastornos que más inciden en el embarazo son los trastornos hipertensivos, seguidos estos por los trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, estas pacientes que tienen glicemias alteradas, o sea, su prueba de azúcar, exactamente, la diabetes, las pacientes que tienen alteraciones en el tiroides. Básicamente son las de detección, pudiéramos decir, en el embarazo, las más comunes, porque si bien es cierto que no presentan ningún tipo de síntomas previo al embarazo, en el tamizaje que se les realiza de manera rutinaria en esa primera consulta, es ahí donde se detectan muchas veces las alteraciones que ya viene presentando esta paciente, pero que no se había dado cuenta hasta que se le realizan las analíticas del lugar. ¿Y estas condiciones como la diabetes gestacional o la hipertensión durante el embarazo son prevenibles con el estilo de vida de la paciente y con la alimentación? Sí, pueden ser prevenibles, sobre todo en estas pacientes que ya vienen con una condición predisponente, que es la obesidad. Ya cuando tenemos un aumento de peso brusco en el embarazo y con esta paciente que por su condición de obesa es más propensa a desarrollar este tipo de alteraciones, ya sea que le sube la presión, que le sube el azúcar, que tienen alteraciones en el tiroides, son pacientes que están más propensas a tener un parto prematuro, sí, porque son complicaciones que necesariamente en muchas de las ocasiones ameritan de un desembarazo para poder tener una mejor evolución, un mejor pronóstico para esa madre y ese bebé. ¿Y cuáles serían, doctora, esas señales de alerta o esos síntomas que puede presentar una embarazada para que acuda de manera inmediata a la obstetra? Una de las señales que la paciente debe de tener en cuenta, que inmediatamente la presente debe de acudir a un servicio de atención de salud, es si la paciente presenta dolor de cabeza, un dolor de cabeza de repente, que vea borroso, que escucha ruido en sus oídos, que presenta un dolor en buen dominicano en la boca del estómago, son señales de que debe de acudir inmediatamente a un servicio de salud. Lo mismo si deja de percibir los movimientos de su bebé, claro, si presenta de repente una hinchazón, si presenta sangrado, sobre todo, si presenta un sangrado transvaginal, si presenta dolor. No necesariamente debe de asociarse que el dolor porque se quitó no deba ella de acudir a emergencia. Automáticamente percibe dolor, debe de acudir a emergencia. El dolor nunca será normal. Bueno saberlo, doctora. Entonces, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones puede darle a aquellas embarazadas, futuras madres que ven el programa, en cuanto al embarazo y también a las embarazadas que ya se están aproximando al parto,
cómo prepararse en cuanto físicamente y emocionalmente a este momento. Bien, una manera de tener un embarazo saludable es llevar un estilo de vida saludable. Si desde el primer momento se asume un estilo de vida saludable, si se hacen ejercicios, se llevan las recomendaciones de la mano de los especialistas en nutrición, es muy posible que esta paciente tenga un buen embarazo. Ya para cuando se está hacia el término del embarazo, igual se puede caminar, se pueden hacer actividades, ejercicio de bajo impacto, aquellas sobre todo que estimulan la pelvis, esos como si estuviésemos danzando ahí con un aro, por ejemplo, pueden hacerlo para tener un buen trabajo de parto. Lo mismo, mantenerse bien hidratada, eso es importante también para mantener una buena salud durante el embarazo. Pues bien, muchísimas gracias, doctora, por esos sabios consejos y esas recomendaciones. Fue un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos, gracias por permanecer con nosotros en sintonía aquí en Vivir en Salud. Hoy estuvimos conversando sobre obstetricia y el cuidado de la mujer embarazada. Nos vamos a la pausa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Recordarles mantener el contacto con nosotros a través de nuestras redes @Plaza de la Salud. Nos vemos en una próxima entrega con nuevos temas de salud de tu interés. Hasta la próxima, amigos.